abonando el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Buenos días a todos, queridos amigos, pueblo de Dios. Déjenme ver, aquí estamos con la tecnología que pues estamos un poco no muy bien en mi teléfono, pero bueno, como les vaya, estamos aquí de regreso en la estación. Pues espero que todo esté bien con ustedes, sus familias. Déjenme ver, denme un segundito que aquí ya se me perdió la... ¿Cómo se llama? Se me perdió el enlace. Le decía aquí a mi amigo que ya los años no pasan en balde. Bueno, pues sí, aquí estamos. Bueno, pues espero que todos hayan pasado un fin de semana muy bonito. El Evangelio nos hablaba mucho de la misericordia, así es que, bueno, gracias a todos los que se van a enlazar este día con nosotros. Bueno, saludos a mi hermana que se ha enlazado ya. Bueno, pues este día vamos a hablar sobre un tema que casi nunca es bien recibido. Les voy a ser honestos. Casi siempre pues es muy poca gente la que les interesa. Pero yo creo que es importante, urgente en nuestros tiempos que hablemos sobre la homosexualidad y la respuesta que la iglesia tiene. Primero es conocer, porque sobre todo los muchachos que inician en las parroquias con la educación religiosa y todo lo demás, ¿verdad? Eso sí es importante. Lo otro también de que para los padres de familia, ¿verdad? Que es muy importante que ellos también sepan lo que está pasando con sus hijos, en sus vidas, ¿verdad? Antes de iniciar el programa quiero invitarles pues este fin de semana, como saben, vamos a regresar ya a nuestra parroquia y bueno, a la iglesia donde estábamos celebrando las misas anteriormente. Así es que los invito a que nos acompañen en la parroquia, ¿verdad? El fin de semana las misas son el sábado a las 5 en inglés y el domingo 8:30 en español y 10:30 en inglés otra vez. Así es que, pero bueno, estamos aquí, perdonen, tratando de compartir con mis contactos, porque siempre me dicen, mire padre, yo a veces no lo oigo porque no agarro ¿cómo se llama? No agarro el enlace, pero bueno, así es que ya no hay excusas aquí para que digan, no sabía. Bueno, pues también, así es que los espero, por favor, que me acompañen, ¿verdad? Este fin de semana, para que, pues, y sobre todo tenemos la bendición de nuestro obispo auxiliar de San Antonio. Va a estar con nosotros el obispo Gary, así es que a las 10:30, y vamos a celebrar el fin de semana del cáncer. Así es que Virgen de Guadalupe también está invitado a que nos acompañen todas las misas. Vamos a regalar una mascarita rosada en honor a las personas que han fallecido de cáncer o se han recuperado o tal vez están luchando con el cáncer. Y también hemos mandado a hacer unas velitas con el logo, una escritura bíblica y el nombre de la persona por quien se ofrece la misa. Así es que pues, los espero este fin de semana. Vamos a iniciar pues y le damos la bienvenida a Diane Banks allá en la República del Río
Y Leti Martínez, ya tanto tiempo, Leti, ¿qué se me ha hecho? Allá en Piedras Negras, no, Austin. Y Eva Portillo también, bienvenida Eva, que Dios me la bendiga a todos ustedes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este martes y el próximo martes voy a desarrollar el tema sobre la atracción al mismo sexo y algunas preguntas que son muy válidas. La gente tiene, por ejemplo, si una persona puede nacer homosexual, por qué la iglesia discrimina con la unión o el matrimonio del mismo sexo, por qué la iglesia no lo acepta. También cómo puede responder un padre cuando el hijo le dice, mamá, papá, soy gay. ¿Qué debe hacer unos padres católicos? ¿Cómo pueden acompañar a sus hijos, vivir la fe y darles la bienvenida? En fin, todos esos temas los vamos a desarrollar en los dos programas, el programa del día de hoy y el programa del próximo martes. Si tienen preguntas, pues con gusto pueden mandarme la pregunta por Facebook. Lo que quiero aclarar con todo esto es que no se puede comenzar a hablar de la homosexualidad sin antes dejar las bases fundamentales de la sexualidad, del plan de Dios sobre la sexualidad y qué es lo que la iglesia enseña y las Sagradas Escrituras, porque dejaría sin clarificar muchos conceptos y no serían basados en una realidad, en una verdad. Entonces, la primera parte, voy a hablar un poquitito de las bases fundamentales, la misión de la iglesia, algunas citas bíblicas, luego la sexualidad en el plan de Dios. Vamos a hablar de las diferencias entre la atracción al mismo sexo, la homosexualidad y el ser gay, para que ustedes pues de alguna manera vayan teniendo un poco de conocimiento más claro sobre este tema. También quiero decirles a todos, ¿verdad?, que la iglesia tiene este apostolado como un acompañamiento para aquellas personas que están luchando contra la homosexualidad, que quieren vivir su fe, pero también tienen estos sentimientos. La iglesia, déjenme decirles, no rechaza a nadie, no margina a nadie, no discrimina a nadie. Si a alguien le interesa, pues me pueden contactar al 210-996-1371, 210-996-1371. Comencemos por la misión de la Iglesia Universal. La importancia de conocer la misión de la Iglesia. Debemos de recordar la gran comisión, lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de su ascensión, y eso lo encontramos en Mateo 28, 16-20. Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en otra lectura de Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego hay otra lectura que es muy conocida por todos, que es Juan 3, 16, 18. Dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, con estas bases vamos a ver qué es lo que dicen los obispos católicos. Escuchen, y cito un documento de la Iglesia que se llama El acompañamiento a las personas del mismo sexo. La misión de la Iglesia es llevar la buena nueva de Jesucristo a todas las personas y brindar atención pastoral a todas las personas en su nombre. En nuestra época y cultura hay retos especiales que deben afrontar los miembros de la Iglesia que llevan a cabo esta misión entre personas que experimentan atracción por personas del mismo sexo. Hay muchas fuerzas en nuestra sociedad que promueven una visión de la sexualidad en general y de la homosexualidad en particular que no están de acuerdo con el propósito y plan de Dios para la sexualidad humana. Entonces, si tomamos este tema principal o esta respuesta de la Iglesia aquí en los Estados Unidos, dice que la misión de la Iglesia es llevar la buena nueva, es anunciar la buena nueva de Jesucristo y brindar atención pastoral. A la Iglesia se le encomendó el privilegio que los profetas del Antiguo Testamento anhelaban conocer y que no se les dio a los ángeles. Hemos sido escogidos con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Repito, hemos sido escogidos como Iglesia con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Esto está en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, hay dos aspectos importantes que quisiera también dejarles saber. El primero, que la misión de la Iglesia no es construir el reino. La Iglesia y el reino obviamente están estrechamente ligados, pero es Jesús quien trajo el reino y lo inauguró. Será Dios quien lo establezca y lo lleve a su consumación. ¿Verdad? No es la Iglesia la que se encarga de construir el reino de Dios. Jesús dijo muchas veces, ya lo tienen entre ustedes. También la misión de la Iglesia no es la liberación de los pobres ni de los oprimidos. Sí es parte de lo que Dios quiere para su Iglesia, pero no es la misión fundamental de la Iglesia. Suena fuerte esto, más cuando sabemos que la compasión por los oprimidos es una virtud cristiana. Pero la pobreza más urgente que la Biblia habla no es la pobreza material y mucho menos la estrictamente económica. Los pobres a los que Jesús viene son todos aquellos que están lo suficientemente quebrantados de corazón para creer. A los pobres y humildes de corazón, anunciar la buena nueva del reino. Jesús lo dijo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 7. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando querráis les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, paremos hasta ahí. Primero, debemos de entender que la misión de la Iglesia está dada por la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos. Recuerden que Jesús le dio la potestad a Pedro de iniciar la Iglesia universal. Y la misión es clara cuando le dice que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no, pues será condenado, no porque la Iglesia o Dios lo condene, simple y sencillamente porque rechaza la gracia. Entonces, aclaremos ese punto. Lo que la Iglesia predica es lo que Jesús le pidió a sus discípulos, que todo mundo se salve. Por eso Dios envió a su Hijo para que nadie se pierda, y eso lo tenemos en Juan 3:16. Y es bonita la última parte, porque dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, existe lo que conocemos la ley del orden natural. ¿Qué es la ley natural? ¿Cómo se determina si una ley es justa o injusta? Una ley justa es fíjense lo que dijo Martin Luther King Jr., un pastor protestante, y cito sus palabras. Una ley justa es un código creado por el hombre que se ajusta a la ley moral de Dios. Una ley injusta es un código que no está en armonía con la ley moral. Para decirlos en los términos de Santo Tomás de Aquino, una ley injusta es una ley humana que tiene sus raíces en la ley eterna y la ley natural. O sea que dice que es una ley injusta, es una ley humana que tiene sus raíces. O sea, alguien que el hombre la toma de lo que Dios establece y del orden natural y lo ajusta a sus necesidades, lo cambia. Entonces, la ley es justa o injusta tomando como base el código moral que son los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo podemos entonces entender cuáles son esas cosas morales o acciones morales o inmorales que el ser humano puede desarrollar o puede hacer? Lo encontramos en la carta a los Gálatas capítulo 5 del 16 al 21. Anoten ahí por favor, Gálatas 5, 16, 21. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice Pablo a los Gálatas, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, para el tema que nos compete el día de hoy, ¿qué podemos tomar de acá? Bueno, la fornicación primero. Bueno, el adulterio es una relación extramarital entre dos personas o al menos una persona casada con otra persona que no es su esposo o no es su esposa. Es una relación sexual fuera del matrimonio si la persona es casada. Eso es adulterio. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es una relación sexual entre dos personas. Punto. Personas de diferente sexo o personas del mismo sexo. La fornicación, cualquier relación sexual fuera del matrimonio sacramental es pecado y se llama fornicación. Bueno, las orgías es, por ejemplo, cuando dos o más personas se unen en una unión sexual. ¿Cuál es la sexualidad entonces en el plan de Dios? Porque aquí lo que nos compete es entender toda la parte moral y lo que Dios establece desde el principio para toda la humanidad. Porque lo que Dios estableció es por el bien de su creación. Ahora, 3 cosas importantes. La sexualidad es un invento, entre comillas, de Dios. Es creación de Dios. Si no le quieren llamar invento, es una creación de Dios. La sexualidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y tercero, que la sexualidad en el plan de Dios no es anormalidad. El fin último de la sexualidad en el plan de Dios no es
la copulación, o sea, la penetración y el consiguiente, el placer momentáneo. La sexualidad en el plan de Dios va más allá de lo puramente genital. Entonces, cuando tomamos esos puntos, vámonos ahora a lo que dice el libro del Génesis. Fíjense bien, el libro del Génesis empieza, en el principio Dios creó. Esa frase tiene un poder muy grande. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado por Dios. En el principio Dios creó y comienza la historia en el Génesis. No había nada y Dios lo creó todo. Así es que el hombre, el ser humano, la iglesia, no tiene autoridad de cambiar o modificar lo que Dios estableció o creó desde el principio. Y dice el libro del Génesis en capítulo 1, en el capítulo 5, en el capítulo 9 también. Creó pues Dios al hombre, al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y aunque somos criaturas creadas por Dios, nos diferenciamos de las otras criaturas que no fueran creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos animales, pero somos animales racionales. Digamos, si lo tomamos desde el punto de vista biológico, la biología, para los que llevaron biología en el colegio, ¿verdad? Se identifican como los seres racionales y los seres irracionales, o sea, los animales, ¿verdad? Somos animales de seres humanos, como lo describe la biología. La diferencia es que como seres humanos creados a imagen de Dios y semejanza de Dios, tenemos la facultad de razonar, de meditar, rechazar o aceptar. O sea que no deberíamos llevarnos por nuestros propios instintos. Por ejemplo, dos animalitos pueden tener relaciones sexuales, pero ellos no saben porque se dejan llevar, ¿verdad?, por sus instintos animales. El hombre sabe la diferencia y lo establece. Entonces, de ahí es donde podemos comenzar a establecer los parámetros de la moralidad, los parámetros, lo que Dios quiere para su creación. Ya en detalle, ¿cuál es el plan de Dios original para la sexualidad? Fíjense bien que es bonito. Hay dos historias de la creación y nos vamos a basar en el capítulo 2 del Génesis, capítulo 2, 7 en adelante. Escuchen. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida. Y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora nos vamos desde el 9 hasta el 18. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una auxiliar a su semejante. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no encontró a ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne.
De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomado. Y sigue el libro del Génesis. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasarán a ser una sola carne. Aquí hay mucho que meditar. Lo primero, la soledad no es lo que Dios quiere para el ser humano. Luego dice que Dios creó a las aves del campo, a las plantas, porque se dio cuenta que el hombre estaba solo y quiso hacerle una auxiliar semejante a él. Ya de hecho lo llama como parte femenina, ¿verdad? Y es donde crea a los animales. Las mujeres piensan que Dios creó a la mujer cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo. No, señoras, no se pongan muy alegres todavía. Creó a los animalitos y después las creó a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que ninguna de esta parte de la creación le podía ayudar al hombre, ¿verdad? Eso es totalmente importante. Eso es necesario entenderlo. Dios no creó otro hombre, no creó 2 hombres, ni 3 hombres, ni 3 mujeres. Creó una mujer. De hecho, la sacó de la costilla del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica define la sexualidad de la siguiente manera. Catecismo número 2332 y 2333. Escuchen. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Entonces, la clave aquí es, concierne a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Eso se llama complementariedad y es la unidad del cuerpo y del alma. El número 2333 corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. Entonces, el objetivo en el plan de Dios de la unión entre 2 personas de diferente sexo son 2. Uno es la complementariedad, o sea, que 2 personas de la misma naturaleza pero de diferente sexo se atraen. Se complementan, no es que sean incompletos. Se complementan como seres humanos, pero de su naturaleza como seres humanos, pero de sexos diferentes. Y segundo es la procreación. Esos son la base fundamental en el matrimonio. Ahora, tomando toda esta base de lo que he compartido con ustedes, ¿puede una persona nacer homosexual o gay? Es una pregunta muy valedera que todo el mundo en estos tiempos realmente se pone a pensar. ¿Puede una persona nacer homosexual o gay? Simplemente no. No puede nacer homosexual. Les voy a dar algunas razones.
La primera razón, si lo queremos tomar de la parte de la ciencia, ¿verdad? Hay 3 factores: la atracción al mismo sexo, la homosexualidad y los que se autodenominan gay. La atracción al mismo sexo es una tentación, son atracciones, puede ser de amistad, románticas o lo que sea, entre personas del mismo sexo. La atracción no es pecado, la tentación, perdón, no es pecado hasta cierto punto, ¿verdad? Porque la persona debe de saber, debe de entender que llega un momento que si no controla sus emociones, cae en lo que hablábamos al principio de la inmoralidad. Entonces, ¿puede alguien nacer con atracción al mismo sexo? Eso es desconocido. Hay muchas razones que no es que la persona pueda nacer con atracción al mismo sexo. Hay muchas situaciones que influyen a que un niño vaya desarrollando esa atracción. Ya lo he explicado en programas anteriores. La homosexualidad es la acción, es el acto. Entonces decir que una persona puede nacer homosexual es imposible porque ese es el acto. Es una persona, la persona homosexual es aquella persona que decide vivir un estilo de vida entre uniones físicas, contactos físicos con personas del mismo sexo. Entonces es imposible. Ahora, ¿qué significa gay? Gay es un concepto que se ha tergiversado. Esto nació en Inglaterra en el siglo XVII, cuando los jóvenes, ¿verdad?, que eran jóvenes abandonados, que no tenían dinero, entonces con el objetivo de conseguir dinero y de que los protegieran, se prostituían con hombres mayores. Eso les causaba alegría. Entonces la palabra gay lo toman en nuestros tiempos como lo que es alegre, pero realmente viene el fundamento es que significa un muchacho prostituto o prostituta. Es alguien que vende su cuerpo por dinero. Eso es lo que significa, esa es la etimología de la palabra gay. Entonces ahí debemos de establecer las 3 aspectos. La diferencia entre la atracción al mismo sexo, la homosexualidad y gay. Fíjense bien que estamos hablando de las acciones. Debemos de separar la acción de la persona, ¿verdad? El hecho que una persona tenga relaciones homosexuales no quiere decir que sea mala persona o que sea un homosexual. Hay personas que desean vivir de esa manera, pero no necesariamente sienten el deseo de la homosexualidad. Entonces, una persona que tiene relaciones homosexuales, no lo hace un homosexual, ¿verdad? Una persona que se emborracha no se hace un alcohólico. Una persona que consume drogas no lo hace un drogadicto. Entonces, el homosexual es aquel que decide vivir ese estilo de vida y ya no le interesa a otro. ¿Y cuál es la diferencia con gay? Las personas que se autodenominan gay son los que rechazan cualquier teoría que fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que nacieron homosexuales o que nacieron gay. Esas es las definiciones. Ahora, quiero aclarar algo. La Iglesia en ningún documento llama al ser humano heterosexual u homosexual. Eso viene dado más de la sociedad. En todos los documentos de la Iglesia habla hijos e hijas de Dios, y paremos de contar. Creados a imagen de Dios, no buenos, sino que muy buenos por la naturaleza de Dios.
Así es que ese label, esa etiqueta de homosexual, heterosexual, viene dada por la sociedad, no por la iglesia. La American Association Health Center define la orientación de esta manera, y cito lo que ellos dicen. La orientación sexual no es solamente una característica personal de un individuo. Más bien, la orientación sexual define al grupo en el que una persona probablemente pueda establecer las relaciones románticas satisfactorias y plenas que son un componente esencial de la identidad personal para muchas personas. Entonces, lo que habla la ciencia, digámoslo así, de la orientación es una característica de la persona. Pero el placer fue creado por Dios y el placer no es malo. Depende cómo el hombre lo utiliza. Eso es lo que yo les decía hace un momento, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿por qué una persona no puede nacer homosexual? La primera razón que les dije, ¿verdad?, es que la homosexualidad es la acción. Entonces, en el aspecto de un infante, de un niño, eso no califica. La segunda razón, la procreación y la complementariedad vienen dadas por personas de sexo opuesto, lo cual dos personas del mismo sexo no son parte del plan original de Dios para la procreación. Si en el plan original de Dios hubiese estado contemplado la homosexualidad, fíjense bien lo que voy a decir, Dios hubiese creado 3 hombres y 3 mujeres, ¿verdad? Un hombre y una mujer para tener relaciones entre ellos, o las relaciones heterosexuales, y 2 hombres para tener relaciones homosexuales y 2 mujeres para tener relaciones homosexuales, ¿verdad? Pero padre, ¿y qué tal si esta persona pues también le gustan los hombres y las mujeres es hombre? Entonces estamos hablando de la bisexualidad. Y la bisexualidad se fundamenta en la homosexualidad. Vuelvo a explicar. En el plan original de Dios estaba la procreación y la complementariedad de los 2 seres diferentes, de la misma naturaleza humana, pero de diferente sexo. 2 personas del mismo sexo no cumplen esos 2 criterios. Si en caso hubiera sido que Dios hubiera contemplado la homosexualidad desde el principio, debió de haber creado 3 hombres y 3 mujeres. 2 personas heterosexuales y 2 parejas homosexuales, lo cual no sucedió. La tercera razón, digamos que Dios cambió de opinión en relación a su plan original, que es la complementariedad y la procreación, creando un hombre y una mujer. Entonces el hombre y la mujer, como dije, serían bisexuales. Y la bisexualidad se basa en la homosexualidad. 2. Estaríamos hablando de un Dios muy malo, pero muy malo. ¿Por qué? Porque estaría restringiendo los deseos, el sentimiento físico o la atracción entre 2 personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para la humanidad era la procreación. Y el orden natural, como dije al principio, por eso decía que desde el principio era necesario poner las bases fundamentales. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, está restringiendo Dios, ¿verdad?, a condenar a aquellas personas homosexuales a no darles el regalo de la vida, que es la procreación. Pero padres, si pueden adoptar hijos, eso es cierto. Pero eso no es la orden natural, no es el plan natural y no es nada natural, ¿verdad?
De hecho, la iglesia lo llama un desorden intrínseco. Tercero, si Dios hubiese deseado cambiar de opinión al respecto, entonces nos lo hubiera transmitido por medio de las Sagradas Escrituras. Pero en ningún momento habla el Señor, habla nuestro Creador en un aspecto positivo entre personas del mismo sexo. De hecho, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, condena las relaciones homosexuales. Claro, la persona que vive en constante pecado, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero la diferencia es vivir en pecado mortal o ser pecador, pero aquella persona que no rechaza la gracia de la reconciliación. Como decía Juan 3:16, aquella persona ya se condenó, no porque Dios lo haya condenado, sino porque ha rechazado la gracia. Entonces, si Dios se hubiera arrepentido, hubiera pasado lo mismo como pasó con Noé y el arca. ¿Se recuerdan? Cuando vio Sodoma y Gomorra y destruyó la humanidad y dijo, no, el hombre se perdió por completo y voy a hacer una nueva creación de la creación que ya tenía. Por eso le pidió a Noé crear un arca y escoger una pareja nada más para la procreación. Entonces, y fíjense bien que no he hablado nada de la iglesia. Y lo que he hablado es del orden natural, porque Dios creó el mundo. Lo creó desde el principio. La Biblia dice, en el principio Dios creó, porque no había nada creado. Entonces no hay ningún argumento de decir, Dios no es el autor, Dios es el autor de todo, ¿verdad? Entonces esa es una razón por la cual una persona no puede nacer gay. ¿Qué es un matrimonio homosexual y por qué la iglesia lo rechaza? Primero vamos a aclarar ciertos términos. El matrimonio es una alianza entre dos personas que se prometen fidelidad en lo bueno y lo malo, siendo Dios el testigo principal. Es una unión sacramental. No existe otro tipo de matrimonio, esto lo quiero aclarar, ¿verdad? Existen las uniones civiles. Padre, el que está casado civilmente, no, señores. Si ustedes se van con un abogado, van a ver en el documento que es una unión civil, ¿verdad? Entonces son uniones civiles. Unión del mismo sexo, unión de sexos distintos. Ya la política o el gobierno lo llama matrimonio, está bien, pero no es el término correcto. La unión civil o el matrimonio civil, si lo quieren llamar así, es un contrato donde dos personas se ponen de acuerdo en ciertos bienes y al final firman, ¿verdad? Y ellos pueden deshacer ese contrato. La alianza no, porque la alianza son promesas que se dan entre dos personas y Dios es el fundamento principal. Entonces, como dijo Jesús, ¿verdad? Y que no lo separe el hombre. Entonces, en ese aspecto, el criterio es similar, no solo para uniones del mismo sexo, sino que para uniones de diferente sexo. Por eso la iglesia no acepta, digamos, las uniones civiles para los sacramentos. Quiero ser claro en ese aspecto. Para los sacramentos. La iglesia es un hospital de pecadores, como dice el Papa Francisco. Y todos son bienvenidos a la iglesia. Pero hay ciertos criterios para vivir que todos los bautizados, todos los que quieran ser parte de esta institución, debemos de seguir.
La iglesia no discrimina a nadie, simple aplica el mismo criterio para todas las personas. Pero Padre, si dos personas que se aman, ¿por qué no unirlas en un matrimonio? Fíjense que es un buen punto. Dos personas que se amen, ¿por qué no unirlas en un matrimonio? Porque hay personas del mismo sexo, y no lo voy a negar, que se aman. Es que el amor no... Y fíjense lo que voy a decir y se va a escuchar chocante. Es que el amor nunca fue un criterio escogido por Dios para la unión sacramental. ¿Qué les parece? Adán no se enamoró de Eva y no le dijo Dios, enamórate de Eva. Claro, es lo ideal, es algo importante, no es lo principal. Es parte de toda esta institución, el amor, pero el amor no es un requisito para que dos personas se unan en sacramento. Claro, allá se establecen las promesas y todo está bien. Te prometo ser en lo bueno, en lo malo, amarte y serte fiel por el resto de mis días. Pero ellos que decidieron unirse, ¿verdad? No era un requisito. Entonces, si tomamos ese criterio, fíjense bien, porque es importante lo que yo estoy diciendo. Porque la pregunta es, si dos personas que se aman, ¿por qué no unirlas en un matrimonio? Porque no es un requisito, ¿verdad? El plan original de Dios, estamos basándonos en el fundamento de la creación, que era la complementariedad y la procreación. Entonces, si hablamos de eso, ¿qué tal si 5 personas que se aman, porque ahí venía el punto de la orgía, ¿se acuerdan de lo que habla Pablo? De los pecados de la carne. Entonces, como son 5 y se aman, pues unámoslas en matrimonio. Bueno, porque el amor es el criterio, según algunas personas, que es lo único que debe de importar. Fíjense bien, no es lo único. Entonces, si una madre se enamora de su hijo, que se casen, ¿cuál es el problema? Y si un padre se enamora de su hija, que se casen, ¿cuál es el problema? Porque el amor, porque el criterio es el amor. No. Entonces, la mamá se enamoró de la hija, que se casen. El papá se enamoró del hijo, que se casen. Eso se llama incesto. Son las obras de la carne. El catecismo define el matrimonio sacramental desde esta perspectiva. Catecismo de la Iglesia Católica 1603. Escuchen. La íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias del Creador. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Catecismo de la Iglesia Católica 1603. En ninguna parte dice que deben de amarse para que se puedan casar sacramentalmente. Me quedan 3 minutos, me dice el jefe aquí. Bueno, quiero que por favor hayan escuchado bien lo que acabo de decir. Yo no digo que el amor no sea importante, por supuesto que sí lo es, para la duración perenne,
pero no es un requisito para que dos personas puedan contraer matrimonio sacramental. Sí es importante, sí es necesario, pero no lo es para que se puedan casar. De hecho, hay matrimonios y muchos de ustedes no me dejarán mentir, que se han casado sin amor y han vivido felices por el resto de sus días. Lo que yo quiero decir con esto es que no es un requisito, no es el requisito esencial el amor para que dos personas se casen. Porque la pregunta era, ¿por qué la iglesia entonces, sabiendo que dos personas se aman, no los acepta en un matrimonio sacramental? Primero, porque no cumplen los criterios que yo mencioné al principio, la complementariedad y la procreación, y el amor, porque aquí la excusa es decir es que se aman. El amor no es el requisito esencial, primordial, para que dos personas se casen. Bueno, queridos amigos, muy agradecidos por este momento, ¿verdad? Los espero la próxima semana. Si en caso se lo perdieron o quieren volverlo a ver, yo creo que es importante. Yo tengo un canal de YouTube donde voy a publicar este video que hemos tenido el día de hoy. Les recuerdo que este fin de semana pues regresamos a nuestra iglesia de Santa Clara y el día domingo a las 10:30 la visita de nuestro obispo auxiliar Gary Janak. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga.